Muy buenas noches. Dios les bendiga. Les damos, hermanos, la bienvenida una vez más a nuestro espacio, a su espacio, a Cristianismo Profundo. Y pues una vez más, hermanos, emocionados y contentos de tener la bendición y la oportunidad de compartir este espacio junto con ustedes para abrir la palabra de Dios y aprender más de nuestro Señor. Creemos que sin duda alguna es un tiempo de bendición para nosotros y nuestra oración es que sea un tiempo de bendición y de edificación para su vida. Vamos a seguir estudiando en este jueves con el estudio de la palabra de Dios. Y pues vamos a comenzar, hermanos, no sin antes hacerles la recomendación de cada 8 días que se aliste con su Biblia, con su libreta, con lo que necesite para hacer apuntes. Y también hacerle la sugerencia de que si usted tiene en algún momento de cualquier tema que estemos tratando, tiene ya sea un comentario, ya sea una aportación o una pregunta o duda, que nos lo haga saber. Y pues nos vamos a dar a la tarea de estudiarlo y darle respuesta, ¿no? Correcto. Y pues antes de comenzar, hermanos, le vamos a pedir al pastor Moy si nos guía en oración. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad una vez más, Señor, de poder estar en este lugar, en este espacio. Te pedimos, Dios, en esta tarde, Señor, tu guianza, tu dirección, Señor, y te pedimos, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo ahí en sus casas, Señor, en sus dispositivos móviles. Sé tú, Señor, obrando en ellos. Te pedimos que no permitas que el enemigo traiga distracciones, Señor, sino que permita enfocarnos, Señor, en este tiempo, Señor, que disponemos para aprender de tu palabra, para aprender de estas lecciones que podemos aplicarlas en nuestra vida diaria, Señor, y llegar a practicar y a ser cristianos maduros, Señor. Te pedimos, Dios, en esta tarde de tu guianza, de tu sabiduría y de tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Del pecado al servicio y a la vida eterna. Es el tema principal de este estudio, hermanos. Y ahorita estamos entretenidos en nuestra lección 5, que nos va a tomar unas 3 o 4 semanas, hablando de hambre espiritual y la palabra de Dios. Esta sección, hermanos, está dentro de las herramientas que el Señor nos da para prepararnos para el servicio. Es lo que estamos aprendiendo ahorita. Y estuvimos hablando de la autoridad y el poder de la palabra de Dios. Y vimos muchos versículos que nos hablan al respecto. Hoy vamos a hablar, hermanos, de los beneficios de la palabra de Dios. Repito una vez más. Son herramientas, que el Señor nos da para ser eficientes en el servicio a Dios. Entonces vamos a estar hablando ahora, hermanos, sin duda alguna, usted ha tenido muchas experiencias disfrutando de los beneficios de la palabra de Dios. Nosotros vamos a mencionar aquí algunos cuantos, pero si usted se da cuenta que nosotros no mencionamos alguno que usted ha experimentado, pues coméntenos, háganos ahí una notita, digan, hermano, yo he experimentado esto, y sin duda alguna, con su comentario, se enriquecerá más nuestro material, nuestro estudio, y podremos compartir con otros más adelante. Y para que vean que si nos damos cuenta de los comentarios, le mandamos un saludo a Gustavo Ayala, que comentó ahí en el video que sí me iba a casar. Bueno, ya veremos, dice. Sigan orando, por favor. El hermano Gustavo, sí le mandamos saludos seguido, está reportándose ahí con algún comentario. Para los hermanos de Guadalajara, de Tecate, les mencionamos que Gustavo es un querido amigo, hermano de allá de Guadalajara, de la iglesia Dulce Hogar, allá en Guadalajara. Y así como él, pues todos están invitados a comentar, preguntarnos y aportar también, como decía hace rato, si algo no mencionamos de lo que usted ha experimentado, pues díganos y nosotros te enriquecemos nuestro material. Los beneficios entonces de la palabra de Dios. Bueno, la primera pregunta que tenemos aquí dice, ¿cuál fue la orden de Dios a Josué y cuál fue su promesa si Josué obedecía? Y obviamente la respuesta la vamos a encontrar en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que es un pasaje conocido, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál fue la orden de Dios hacia Josué? En pocas palabras, creo, Dios le está ordenando a Josué que someta su vida a la palabra de Dios. No se trata solamente de conocer, sino de aplicar la palabra de Dios en su vida. Y la promesa es que en consecuencia verá su vida prosperada, ¿no? Parece una obviedad decir esto, hermanos, parece una obviedad decir que no se trata de mero conocimiento, pero sí tenemos que decir que es conocer la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida. Parece obvio, como lo digo, pero no todos aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. Y creo que el versículo 7, un versículo anterior, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Según la palabra de Dios, hermanos, tenemos que ser esforzados y valientes para poder aplicar la palabra, para poder hacer conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que esforzarnos cada día en nuestra vida para poder aplicarla y vivirla, ¿no? Sí, la manera en la que lo describe la versión traducción al lenguaje actual está interesante, porque dice: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Y un comentario que dice aquí, dice: muchas personas piensan que la prosperidad y el éxito provienen de tener poder, contactos personales y un inexorable deseo de avanzar, pero la estrategia para el éxito que Dios le enseñó a Josué contradice tales criterios. Le dijo a Josué que para prosperar debía, 1, ser fuerte y valiente, porque la tarea que le esperaba no era fácil. Número 2, obedecer la ley de Dios. Número 3, constantemente leer y estudiar el libro de la ley, la palabra de Dios. Para tener éxito, siga los consejos que Dios le dio a Josué. Es posible que no triunfe según las normas del mundo, pero triunfará a los ojos de Dios, y la opinión del Señor dura para siempre. Así es. Interesante. Muy interesante. Es que es increíble, hermanos, de veras. Especialmente pienso que nos llama más la atención, hermanos, cuál fue la promesa de Dios a Josué si éste obedecía, porque la promesa está ligada a la segunda parte de la primera línea: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y me llama la atención, hermanos, que Dios pudo haber dicho: si tú haces eso, yo te voy a bendecir y te voy a prosperar. Pero, como siempre digo yo, hermanos, porque no sé los idiomas originales de la Biblia, no sé hebreo, no sé griego, no sé arameo, pero si tenemos una traducción correcta, que estamos leyendo aquí en diferentes versiones, si tenemos traducciones correctas, hermanos, Dios le está diciendo a Josué que tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En base a qué? A que guardes y hagas conforme a todo lo que lees del libro de la ley. Y como bien decía el pastor Giovanni, no debemos dar por asentado que las cosas suceden, no. Debemos quitar la obviedad. Es obvio que Dios me bendice si yo estoy leyendo la palabra, si yo estoy pensando en la palabra, meditando, etcétera, etcétera. Que debemos quitar la obviedad para poner la realidad de las cosas. El Señor le está dando aquí una serie de mandamientos a Josué. En primer lugar, dedicación a la ley de Dios, la meditación en la ley de Dios, pero también el guardar y obedecer lo que está escrito en la ley del Señor. Entonces, tú con esa acción harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que el Señor le está diciendo a Josué. Estamos hablando del tema, hermanos, los beneficios de la palabra. Entonces, sin duda alguna, hermanos, decía yo hace rato, usted tal vez ha tenido alguna experiencia
de bendición de Dios, en un estado de fidelidad a Dios, pues compártanlo con alguien y digan, mira, yo te animo a someterte a la palabra de Dios, a obedecerla, a hacer conforme está escrito en la palabra, y mira, ahí tú vas a ser bendecido, porque tu obediencia trae como resultado la bendición del Señor. Sí, yo creo que si hablamos ahora en estos tiempos, en nuestros días, sí se requiere hacer un esfuerzo, tal vez por nuestras actividades del día, hacer un esfuerzo para apartar un tiempo para el Señor. Porque la realidad, hermanos, es que tenemos que ser intencionales y hacer un tiempo para el Señor, porque si no vamos a encontrar, si lo dejamos así nada más, no vamos a encontrar un tiempo para leer la Biblia. Tenemos que ser realmente esforzados, intencionales, y apartar un tiempo para el Señor, ¿no? Hacer una cita, como decía usted, sí. Hacer una cita con el Señor y no quedarle mal, ¿no? Y el ser valientes para aplicar su palabra, porque obviamente no es fácil, pero sí tiene sus buenos resultados, sus buenas consecuencias. Ahora, eso está hablando, hermanos, en términos generales, en temas generales, mejor dicho. Porque hay temas que me gustan y no me cuesta trabajo obedecer. Pero hay temas que no me gustan y aún así los tengo que obedecer. Claro. Entonces, no podemos seleccionar y decir, este sí y este no. Entonces, eso nos lleva a violar la ley de Dios. Y eso no trae ningún beneficio ni ninguna bendición. Sí, creo que tenemos que someternos a la palabra de Dios. Y cuando obedecemos algo que no nos causa problema, pues realmente creo que no es someternos, ¿no? Exacto. Someternos es cuando realmente algo nos causa así como que problema, pero decidimos someternos a la palabra de Dios. Exactamente. Eso trae bendición a nuestra vida. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se describe a la persona que medita en la palabra de Dios? Tenemos como referencia aquí el libro de los Salmos, capítulo 1, versículos 1 al 3, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este versículo 3 en la traducción al lenguaje actual dice, son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Entonces, dice la pregunta, ¿cómo se describe a la persona que medita en la palabra de Dios? Nosotros tenemos un ejemplo muy claro. Hemos estado yendo a trabajar a un lugar allá en el cerro y vemos muchos encinos. Y pues la verdad yo me pregunto de dónde florecen los encinos, ¿no? ¿Quién los cuida? ¿Cómo se dan? Están en el monte. Están en el monte. Entre pedregales. Ajá. Y ya pues investigando y todo lo que se ha visto ahí en ese lugar donde vamos, pues hay veneros de agua, las raíces de los árboles agarran sus nutrientes y se están regando todo el tiempo, y ahora con el cambio de clima pues les cae el sereno, todo el tiempo están nutriéndose de agua. Y él me lleva a pensar en esto, ¿no? Que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que tiene agua continuamente, que se está regando, florece, crece, da sombra, y si es un árbol frutal, pues da su fruto a su tiempo, y pues obviamente, como dice aquí, ¿no? Su hoja no cae, y todo lo que hace, bueno, ya que habla de nosotros, no prosperará. Entonces, es un claro ejemplo de que podemos usar. Lo estuvimos mencionando cuando mencionábamos acerca del fruto, de dar fruto. Debemos de dar fruto a su tiempo, ¿no? Pero para dar fruto a su tiempo debemos de conocer qué es lo que nos causa a nosotros el meditar en la palabra del Señor. Y tal vez estaría bien, pastor, el hecho de dejar en claro, ¿no? Sin ser demasiado simplistas, pero sí explicar un poco qué significa meditar. ¿Cómo podríamos explicar? Creo yo, que eso es lo que más nos cuesta hacer de los ejercicios espirituales con la palabra de Dios. Creo que la gente, nosotros seres humanos, somos proactivos y nos gusta tener el libro y estar leyendo, moviendo la pantalla, etcétera, etcétera. Nos gusta estar hablando, nos gusta estar escuchando. Pero la meditación se trata de estar quieto y, válganme la comparación, hermanos, ser como las vacas.
Se cree que las vacas tienen más de un estómago, creo que tienen 4 estómagos, y por algún momento están trague y trague y trague, y luego se echan, y cuando se echan empiezan a devolver de un estómago. La vaca todo el tiempo está rumiando y tragando otra vez, y lo pasa a otro estómago, y así se la pasa. Hermanos, válganme la comparación. Meditar en la palabra de Dios es meditar en lo que hemos leído, pensar en lo que hemos leído, hablar con Dios de eso que hemos leído. La meditación en la palabra de Dios, hermanos, es el elemento que Dios usa para nutrir nuestro espíritu. No meramente la lectura, sino la meditación en lo que hemos leído, y eso nos lleva, hermanos, al aprendizaje, porque tanto meditar y meditar se queda en nuestra mente, se queda en nuestro subconsciente, y el Espíritu Santo va a usar eso que se quedó en nuestro subconsciente en el momento de necesidad. Claro. ¿Verdad? Ahora, debido a que el terreno de Israel, hermanos, era mayormente árido, un árbol verde era un símbolo muy idóneo de bendición en las Sagradas Escrituras. Moy mencionaba hace rato que en esta semana él ha estado haciendo un trabajito allá en el cerro, en la montaña, y ahí hay lugareños de ahí, de la zona, y don José estaba platicando, me llamó la atención. Él conoce los diferentes tipos de árboles que se dan allí en la zona, y mencionaron la acacia y otro arbolito. Y don José, que vive ahí, dice, donde hay ese tipo de árboles, dice, hay agua. Okay. Si no hay agua, no se da ese tipo de árboles. Como decíamos, ahí abajo hay veneros, hay agua. La evidencia es que hay árboles florecientes. Es un indicativo de que hay agua y están floreciendo. Ahora, otra vez, hermanos, lo mismo mencionado a Josué, se menciona en el Salmo, pero ahora el salmista lo habla indistintamente. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, pero en el Salmo 1 es un poquito más general, y todo lo que hace prosperará. Y obviamente, como bien leíamos hoy en el comentario que tiene ahí, no vamos a ver realizados antojos o deseos mezquinos. Sí. Pero vamos a ver realizada la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Amén. Y eso trae definitivamente mucha bendición a nuestra vida. La base, la meditación de la palabra de Dios. Amén. Los beneficios de la palabra, hermanos. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿para qué son útiles las Escrituras? Bueno, tenemos una referencia muy famosa, 2 Timoteo 3, 16, 17, lo estuvimos mencionando en la lección pasada también. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vuelvo a leer la traducción al lenguaje actual porque lo habla un poquito más claro. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Y el versículo 17 dice, de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Creo que está por demás no decir para qué es útil, para qué son útiles las Escrituras, pero yo creo que cada uno de nosotros podemos contar algún testimonio de al estar leyendo las Escrituras, el Señor nos ha redarguido, el Señor nos ha enseñado, el Señor nos ha instruido, nos ha corregido en alguna manera al estar leyendo las Escrituras. ¿Y cuál es el fin de que meditemos y estudiemos las Escrituras? ¿Y cuál es el fin de que sean útiles para nuestra vida? Pues que al fin seamos un hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Creo que ese es el punto final de estudiar y meditar en las Escrituras. Y alguien muy conocido en algún momento mencionó la letra mata, ¿no?
A veces el estudiar y el meditar en la palabra es para puro mero conocimiento, pero no lo aplicamos a nuestra vida, de tal manera que no cumplamos este versículo 17, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dentro de toda la buena obra es enseñar a otros, predicar, dar clases dominicales, pero todo eso requiere de que estudiemos y meditemos en las Escrituras. Bueno, creo que ya Moy dio una respuesta bastante amplia, vasta, pero algo que me encanta de este pasaje es que en un versículo con tan pocas palabras se nos dice quién es quien inspiró, quién es el autor realmente de la palabra de Dios, para qué sirve y cuál es el propósito para el cual nos ha dejado su palabra, ¿no? Y como bien decía el pastor Moy, todos nosotros podemos dar testimonio, podemos dar ejemplos de cómo la palabra de Dios nos ha edificado, nos ha corregido, nos ha instruido, nos ha enseñado. Y lo verdaderamente importante es ver cómo esa palabra de Dios obra poderosamente en nuestra vida para poder hacer buenas obras, ¿no? Como dice aquí. Para profundizar un poquito más, hermanos, en la utilidad de la Escritura, el versículo mismo lo dice, y útil para enseñar. Esto también se puede traducir, hermanos, como doctrina, y se refiere a la instrucción divina o el contenido doctrinal del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Biblia es útil, Moy y Yoba, para enseñarnos la doctrina que debe seguir la iglesia de Jesucristo. Claro. También es útil para redarguir. La Biblia es útil para reprender a las personas por su conducta errónea o sus creencias equivocadas. Las Escrituras exponen todo pecado a la luz a fin de que pueda ser tratado mediante la confesión y el arrepentimiento. Es la obra que hace la palabra de Dios en su papel de redarguir. Si una persona lee la Escritura y no siente nada, hermanos, tenga cuidado, porque el Espíritu Santo no está trabajando en su vida a través de la palabra. Sí. Pero cuando es confrontada con eso erróneo que le hace andar en tinieblas, la Biblia quiere traerlo a la luz, sin duda alguna. Para corregir la restauración de algo o a su condición íntegra y correcta. Entonces, las Escrituras no solo exponen y amonestan la conducta errónea, sino que también muestran el camino de regreso a una vida piadosa. Esa es la función de corregir nuestras vidas, la función de la palabra de Dios. Para instruir en justicia, las Escrituras suministran adiestramiento positivo. Instruir era una actividad relacionada con el entrenamiento de un niño en la conducta piadosa y no solo reprensión y corrección de conductas equivocadas, sino para instruirnos como niños y llevarnos a buen puerto. Entonces, tiene mucha utilidad la palabra, y ya los pastores aquí mencionaron, a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia, la palabra de Dios, es muy útil en nuestras vidas. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí es un buen ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Para qué sirven las Escrituras, y es: ¿cómo venció Jesús la tentación y derrotó al diablo? Y la respuesta la encontramos en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Vamos a leerlo todo. Léelo. Sí. Okay. ¿Qué dice? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo:
escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo venció Jesús la tentación y derrotó al diablo? Bueno, ya vimos en el pasaje, en la historia que acabo de leer, que Jesús pudo vencer los ataques de Satanás, la tentación, primero que nada conociendo la palabra de Dios, y en segundo lugar, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, poniendo en práctica esa palabra. Porque vimos de alguna manera que también Satanás conoce la palabra de Dios, que también Satanás cita la palabra de Dios, pero de una manera desordenada, tergiversada. E incompleta. Que este es el caso. Sí, y eso es lo que hace Satanás normalmente con la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. La diluye, la tuerce, la aumenta, le quita. Sí, sí. Pero fue lo que pasó con Eva también. Sí, sí, sí. También contradijo la autoridad de Dios, pero tergiversando la palabra de Dios. Sí. Uh-huh. Y desgraciadamente podemos darnos cuenta que le ha dado resultados a Satanás. Sí. Es el hacer esto. Y vamos, tristemente, tenemos que decir eso tristemente, porque le da resultado a Satanás por la ignorancia que tenemos de la palabra. Claro. Que el ejemplo nos enseña que Jesús no ignoraba la palabra. Sí, y a veces cometemos el error o hemos visto a evangelistas, que se dicen evangelistas, compartir el evangelio, pero le quitan elementos que son importantes para hacerlo, no sé si más potable, más atractivo hacia la gente, pero le quitan elementos como la ira de Dios. Lo diluyen. Ajá, demasiado. lo diluyen. Exactamente. Y eso, hermanos, es obra de Satanás, y lo ha hecho, como dice el pastor, desde el principio, desde con Eva. Sí. Entonces es bien importante hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, conocer la palabra de Dios y actuar en consecuencia, aplicarla a nuestra vida para poder vencer las tentaciones y los embates, los dardos de Satanás. Sí. Creo que nada más para mencionar, bueno, a mí me causa un poco de envidia, ¿no? Saber que Satanás sabe más la Biblia que nosotros. Definitivo. Incluso yo creo que se la sabe completa, ¿no? De pasta Sí, a pasta. Definitivo. Seguro. Ahora, nuestra pregunta aquí, hermanos, que no la contestó Yoba, es ¿cómo venció Jesús la tentación y derrotó al diablo? ¿O si lo mencionaste? No sé, a ver, no sé si... Sí, sigo la palabra de Dios, ¿no? Pero miren, hermanos, me gustó como lo dijo Yoba. El Señor conocía las Escrituras, y nada más para ser enfáticos en esto, el versículo 4, donde dice no solo de pan vivirá el hombre, el Señor tenía en mente Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, y lo menciona el Señor porque vino a su mente, ahí lo tenía. El versículo 7, no tentarás al Señor tu Dios, ahí el Señor está recordando Deuteronomio capítulo 6 versículo 16, y el versículo me brinqué uno, ¿no? El 10. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. No, ahí está, el 10. Sí. Al Señor hace mención aquí de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. ¿Cómo venció el Señor la tentación y a Satanás? Usando las Escrituras. Sí, sobre todo porque no ignoremos lo que dice Efesios 6:17. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Jesús fue capaz de resistir la tentación, no solamente porque conocía las Escrituras, sino porque las obedecía. Uh-huh. Ahora, permíteme hacer una nota adicional aquí, hermanos. La idea no es memorizarnos unos cuantos versículos, claro, y usarlos como algo mágico, algo que nos pueda sacar de cualquier situación. El Señor no estaba usando unos versículos al azar para sacarlo de una situación, no, sino que la idea es que cuando meditamos en las Escrituras, volviéndonos a ellas para fuerza y para guía en tiempos difíciles, estas se conviertan en parte de nosotros, como lo eran en la vida de Jesús
cuando fue tentado por el enemigo. Vino la palabra de Dios que estaba en su mente, que estaba en su corazón, y con la palabra de Dios venció la tentación y al enemigo. Y eso me hace pensar, Moy y yo, en un ejercicio que podemos hacer, hermanos. Pensemos, así hay tantos temas en la vida, pero uno que se me hace bien común, hermanos, pensemos en un momento de tentación para quedarnos con el cambio que nos está dando equivocadamente una persona a la que le compramos algo en una tienda. Le damos un billete, pagamos con un billete de 100, pero nos está dando un cambio de 200, de un billete de 200. La persona distraída nos da un cambio de 200 y nosotros estamos viendo que está agarrando más dinero que el que me debe devolver. Y entonces, ¿qué palabra de Dios vendría a nuestra mente? ¿Usaría Dios en nuestra mente para no caer en esa tentación? O diríamos, como dicen muchos, ay, me va a dar todo eso, Dios me está bendiciendo, Dios sabe mi necesidad y me está llegando esos 100 pesitos de más. O ¿qué versículo podríamos usar ahí de la palabra de Dios para vencer una tentación de quedarnos con un dinero que no es nuestro? No robarás. No robarás. La honestidad, la verdad, no perjudiques a tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Digo, hagamos un ejercicio, hermanos, con cada una de las diferentes tentaciones que enfrentamos en el diario vivir. ¿Cómo nos defendemos de esas tentaciones? Usando la palabra de Dios. Amén. ¿Ok? La siguiente pregunta, continuamos, ¿verdad? Sí. La Adelante. siguiente pregunta, hermanos, dice, ¿cómo puede el pueblo de Dios experimentar victoria sobre el pecado? Lo mencionamos en la respuesta pasada, pero tenemos aquí otras dos referencias. Salmos 119, versículo 9 dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y el Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y volvemos al ejemplo que leímos en la pregunta pasada, la respuesta. El Señor citó la palabra y de esa manera el Señor venció la tentación que Satanás le había puesto, ¿no? ¿Cómo puede el pueblo de Dios experimentar victoria sobre el pecado? Con la palabra de Dios. Sí. ¿Ok? Ahora vamos a mencionar algunas maneras en que la palabra de Dios beneficia a los creyentes. La primera, yo. Salmo 119, versículos 97 al 100, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El Salmo 119, 105 nos enseña, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí mismo el Salmo 119, versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y en Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Algunas maneras en que la palabra de Dios beneficia al creyente. Y estamos mencionando aquí nada más 4 pasajes. La mayoría del Salmo 119, que es la excelencia de la palabra de Dios. Nos hace más sabio que nuestros enemigos, es lo que enseña el Salmo 119, 97. Nos enseña más que todos nuestros enseñadores. Más que los viejos que tienen más experiencia, nos enseña más la palabra de Dios. Es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro diario caminar. Es paz para nuestra vida, y caminando en la palabra de Dios no hay tropiezo si caminamos en la palabra de Dios. En Proverbios 4, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Hermanos, que nuestra fe sea fortalecida para creer en el poder de la palabra de Dios en primer lugar, y como estamos hablando esta noche, los beneficios que trae a nuestra vida la bendita y santa palabra de Dios, herramienta que Dios nos da
para poder ser útiles en el servicio a nuestro Dios. ¿Algo más, Giovanni? Hermanos, esfuércense y sean valientes para leer la palabra de Dios, para conocer la palabra de Dios y para aplicarla en su vida. Y para que puedan sacar provecho de esta gran diversidad de herramientas que nos ha dejado el Señor para enfrentar nuestra vida como cristianos. ¿Algo más, Giovanni? Una frase que tiene aquí el pastor Moisés, devórese la palabra de Dios, medite en ella, apréndala, y si se la acaba, dígale a su papá, a su mamá o a alguien, a su esposo, a su esposa que le compre otra. Es un reto que tengo yo con mi familia, mis hijos, mi Por cierto, yerno. ya se te acabó la Biblia, ¿no? Sí, ya me doy una. Necesito ver que te la acabaste. Hermanos, esperamos que esta lección, esta charla que hemos tenido esta noche tan amena, sea de bendición para su vida y haya aprendido algo de esta lección y pueda aplicarlo a su diario vivir. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por la bendición de estar aquí, frente a esta cámara, frente a nuestros hermanos y teniendo frente a nosotros principalmente tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a creer que la palabra de Dios es poderosa y que tú la usas, Señor, en nuestras vidas para sacarnos de muchas dificultades cuando nosotros meditamos en tu palabra, nos sometemos a tu palabra, obedecemos tu palabra y nos dejamos guiar por tu palabra. Provoca en cada uno de nosotros, Señor, en nuestros oidores en esta ocasión, hambre de ti, hambre de tu palabra y el deseo de pasar tiempo contigo, porque sin duda alguna, a través de tu palabra, nos estarás dando herramientas útiles para ser siervos eficientes en tu obra, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, amado Padre, por la bendición de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar la próxima semana todavía con algo más de este tema de hambre y la palabra de Dios. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesús que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. Que nuestro buen Dios continúe bendiciéndonos. Dios bendiga. Dios bendiga. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste